En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar hablando acerca del fuego. Hemos estado hablando en el domingo anterior, estuvimos hablando acerca de dos tipos de fuegos. Estuvimos hablando acerca del ánimo y estuvimos hablando también de la lengua. Ahora vamos a hablar acerca de la idolatría. Dice la Escritura en Levítico capítulo 18, verso número 21: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Este es otro tipo de fuego que hay. Hemos estado viendo que el fuego tiene estas cuatro características: quema, consume, destruye y arde. Pero aquí en este tipo de fuego es un fuego donde se ofrecía sacrificio hacia un Dios extraño, y hubieron muchos dioses que fueron objeto de idolatría en las Escrituras, y uno de ellos es Moloc. Moloc, ese es un nombre de uno de los dioses muy conocidos, y que Israel siempre anduvo cargando el altar de este dios Moloc. Uno de los sacrificios que hacían era de que los padres ofrecían a los hijos y los quemaban para honrar a este dios Moloc. Luego también hay otro fuego, y es cuando hay un fuego extraño, y este pasaje se encuentra en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de la presencia de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. En el sacerdocio, Dios había dado indicaciones acerca del fuego en el altar, y dentro de esa ceremonia que se practicaba se utilizaba el incienso. El incienso tiene esa característica de que levanta un olor, y eso representaba el olor grato hacia Dios. Pero estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tuvieron la ocasión donde ellos no hicieron lo que Dios les había mandado, sino que ellos practicaron, y la Biblia solamente lo resalta como un fuego extraño, y lo más seguro pudo haber sido de que ellos no siguieron las indicaciones que el Señor había dejado en su palabra, sino que ocuparon quizás otro método, ocuparon quizás otras cosas para quemar y ofrecérselo al Señor, de manera que el Señor se molestó inmediatamente en el momento en que ellos estaban ofreciendo ese fuego que el Señor no lo había ordenado. Salió fuego de la presencia de Dios y los quemó en ese instante, y murieron los dos hijos
de Aarón. Caso similar, de una manera paralela, pudiéramos nosotros tener quizás alguna idea de cómo se también en lo que nosotros practicamos en un culto, cuando ofrecemos al Señor lo que nosotros leemos en su palabra, pero que muchas veces se agrega o se elimina algo que no está escrito en la palabra de Dios, y que de esa misma manera también al Señor no le agrada. Siempre se hace bajo diría yo, la política de que es para Dios, pero para el Señor eso no le es de agrado. Entonces, ese es un tipo de fuego que hay. Luego está también otro fuego, otro tipo de fuego, y se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 16, que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo, dice aquí la escritura, le lanza al creyente dardos de fuego. Dardos de fuego. Esa palabra dardo en el lenguaje actual se pudiera utilizar como un proyectil o como un misil. Es decir, el diablo lanza ese dardo y trae fuego. Recordemos que el fuego tiene cuatro características: quema, consume, destruye y arde. Entonces el diablo lanza ese dardo de fuego, y ese dardo de fuego trae ese objetivo: destruir, quemar, ¿verdad? No diríamos quizás arder, pero por lo menos destruir, consumir y quemar, que serían los objetivos cuando el diablo lanza ese dardo de fuego. Y la pregunta sería: ¿hacia dónde lo lanza? ¿Hacia dónde cree usted que el diablo lanza ese dardo de fuego? La mente, el corazón. ¿Qué más? Los ojos. Bueno, recordemos que aquí la Biblia dice que cuando el diablo lanza ese dardo de fuego, tenemos nosotros tener una manguera para apagarlo. Amén. ¿Qué tenemos que tener para, dice la Biblia, apagar el dardo que trae fuego? Porque parece que el dardo en sí, ¿verdad?, como que no da mucho efecto, pero cuando trae ese fuego, hermanos, del diablo, allí viene con toda su fuerza. Pareciera que ese fuego, ¿verdad?, ¿qué puede estar representando en el dardo? Dije dos cosas interesantes: un dardo sin fuego y un dardo con fuego. El dardo sin fuego pareciera que no da mucho daño, pero cuando trae el fuego, ¿qué puede representar ese dardo cuando trae la presencia de ese fuego? ¿Qué puede estar representando cuando el dardo trae ese fuego, esa llamita de fuego? ¿Qué quiere destruir? Diría yo que esa llamita que trae ese dardo está como tipificando que hay una presencia maligna en ese proyectil, en ese misil, en ese dardo que el diablo lanza al creyente. Y la Biblia dice aquí
que para poder apagar ese fuego encendido que el diablo lanza, tiene que ser a través del escudo de la fe. Ahora, la fe, ¿qué significa? La fe significa la persuasión, la convicción, la seguridad, ¿qué más? La certeza, ¿qué más? Y todas las palabras afines a esas. La fe significa todo eso relacionado con qué? Con las promesas de la palabra de Dios. Entonces, hemos estado aprendiendo eso también los días miércoles pasado lo vimos. Si no hay presencia de la palabra de Dios, ¿en dónde? ¿Qué dijimos el miércoles pasado? Si no hay presencia de la palabra de Dios, ¿en dónde? ¿En dónde? La palabra de Dios tiene que estar en una parte en nosotros para que estando en esa parte sea activada en todo. Pero en primer lugar, la palabra de Dios tiene que ir a una parte de nuestra vida para que de ahí sea activada en todo. El corazón, ¿dónde tiene que ir la palabra de Dios? Para la primera compuerta que la palabra de Dios pasa en nuestra vida, ¿cuál es? Es la mente. Es la mente. ¿Por qué razón? Porque por medio de los oídos usted atrapa la palabra de Dios y va hacia la mente. El oído no conecta al corazón, pero sí conecta directo a la mente. Ahora, si usted tiene el oído, su sentido audible nulo, ¿de qué otra manera la palabra de Dios puede llegar? Por la vista. Entonces a usted le tocaría, ¿verdad?, leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque los ojos están conectados a la mente primero. Entonces, si usted no tiene oídos, si no tiene visión, entonces, ¿cómo usted puede conectar la palabra de Dios a su mente? El método braille, ¿cuál es? Donde usted pone los dedos y por las letras, ¿verdad?, que están levantadas, por la textura de la letra, usted lo empieza a leer con la yema de los dedos y empieza a saber que esta es la L, la P, y empieza entonces a leer de esa manera. Por eso es que a veces cuando usted va a un edificio está el nombre escrito ahí, pero luego abajo hay unos puntitos que forman figuras. Es para que las personas que no pueden leer pongan la mano y puedan la forma de los puntos puedan saber que ahí hay un ascensor o que ese es un comedor y puedan entonces conectar de la punta de los dedos a su mente. Y si no tiene dedos, no tiene ojos, no tiene oído, ¿cómo puede conectar usted la palabra de Dios a su mente?
por revelación. Yo he conocido pastores que ellos no pueden leer. No pueden leer en lo absoluto. He conocido unos que no pueden leer y han aprendido en la Biblia. Y es curioso que la Biblia la pueden leer, pero cualquier otro libro no lo pueden leer. Pero de este que yo le digo, no puede leer absolutamente para nada. Y pasa al frente sin Biblia. Y cuando pasa al frente y se pone en el púlpito, en el momento que le toca predicar, en el segundo que le toca predicar, viene la voz del Señor al oído y le dice el libro y el capítulo, y en el mismo segundo él le dice al pueblo, libro tal, capítulo tal, y el Señor le empieza a leer todo lo que dice estos textos y él va repitiendo lo que el Señor le va diciendo al oído en el segundo. Y cuando el Señor le dice eso es todo, allí recibe él el mensaje y predica la palabra del Señor. No dijeron amén, hermano. Parece que usted no me cree lo que le estoy diciendo, hermano. Parece que si le hablo de la guerra de la galaxia, de Star Wars, dirían, ¿cuándo están? ¿Cómo son los tickets, hermano? Pero así como se lo digo, literalmente, así se mueve ese pastor. Ahora, ¿cuál de esos prefiere? No prefiere ni uno, hermano. La palabra de Dios, llega a nuestra mente, tiene que tener acceso a nuestra mente. Al tener acceso a nuestra mente, allí, ¿verdad? Allí la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en nuestra mente? Imagínese, usted hoy oye la palabra de Dios y la palabra de Dios está accesando a su mente. Ahora, si usted se distrae, ¿verdad? Que pasó un moscarrón por este lado derecho o que hay una sirena al lado izquierdo, entonces la información llega así cuando usted está usando su celular. ¿Qué? Ah, no te oigo, habla bien. Voy a cortar, te vuelvo a llamar. Llega la señal interrumpida. Así es cuando uno está en el momento de la palabra de Dios, hermano, y usted se está distrayendo, la palabra le está por pedazos le llega y usted no logra conectar y pierde la información. Pierde la información. Lo mismo ocurre en el tiempo de la alabanza, que usted no está adorando y pudo haber sido que en ese momento Dios tenía algo especial para usted. Y lo perdió porque, bueno, por muchas razones que uno se puede distraer en la alabanza. De que está viendo, el que está tocando, bueno, la música es así, ¿verdad? Uno mira al que está tocando y no le quita la mirada. Y al final que dejó de tocar, uno dice, bueno, todo el tiempo estuve viendo los músicos, pero no canté al Señor. La música lastimosamente tiene ese atractivo. Pero, hermanos, la palabra de Dios llega a nuestra mente y ahí qué pasa después. Ya usted es maestro en esto, hermano. Yo me tengo que sentar y usted me tiene que predicar a mí, o usted me tiene que enseñar a mí. Ya usted ya sabe esto. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Exactamente. Comienza a derribar fortalezas, a derribar mitos, a derribar fábulas, a derribar estereotipos, y ahí comienza la palabra de Dios a trabajar en esas áreas. Hay en nuestra mente, hermanos, castillos enormes, fortalezas enormes, hermanos. ¿Y qué son las fortalezas? ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué son las fábulas? ¿Qué son los mitos, hermanos? Que eso es lo que hemos visto nosotros. ¿Qué son esas cosas en nuestra mente? Son
¿Son qué cosas esas cosas en nuestra mente? ¿Cómo? No, son pensamientos. Son pensamientos. Cuando yo le diga a usted, hermano, usted tiene una gran fortaleza en la cabeza, no me voy a hacer, no me peiné, oh, el sombrero, me lo quita. No, no va a decir eso. Son pensamientos en su mente. Y esos pensamientos, hermano, Dios los compara a una estructura de piedra grande. Y esa estructura de piedra grande, hermanos, como un castillo, como una fortaleza, es porque adentro de esa fortaleza hay un hombre. Hay un hombre que está escondido en esa fortaleza y que esa fortaleza lo protege a él para que él pueda manipular todo lo que está a su alrededor. Entonces, el diablo pone un pensamiento en nuestra mente. ¿Cómo entró? Entró de muchas maneras. Entró por la moda, por un estereotipo, por un mito, por una fábula, por algo que usted vio en la iglesia y lo adoptó como una manera de pensar, porque usted, hermanos, se imaginó, meditó, usó la lógica. Con Dios usted no puede usar la lógica, porque usó la razón. Con Dios no puede usar la razón, porque la Biblia dice que los pensamientos de Él son tan altos como está de alto la tierra al cielo. Y en lo absoluto se parecen a los de nosotros. A nosotros nos tienen que enseñar, pero a Él nadie le enseñó. Nosotros tenemos una sabiduría, un conocimiento, una mente limitada. Es más, aparte de limitada, está contaminada cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Pero la mente del Señor es diferente. En la mente, en el conocimiento, en la sabiduría del Señor hay riquezas. Ahora, el hombre, yo le iba a traer eso hoy, pero no me quedó tiempo. Pero los científicos han comparado la mente del hombre y han llegado a la conclusión de que el hombre utiliza el 5% de su capacidad. Y con el 5% de su capacidad, el hombre ha ido a la luna y mira más allá de la luna. Y se imagina todavía más allá del infinito. Con el 5%, unos son generosos y dicen el 11%, pero yo no soy generoso, el 5%. Y han puesto ahí los sensores en el inconverso y esa ha sido la conclusión, el 5%. Pero han puesto los sensores en los creyentes. Yo no sé si ustedes lo invitaron, pero han puesto los sensores en el creyente y han visto que cuando el creyente entra en un lenguaje del Espíritu Santo, es decir, cuando el creyente es bautizado en ese momento por el Espíritu Santo, han visto que la mente, el cerebro, trabaja a su plenitud. ¿Qué significa eso? Que en el jardín del Edén, Adán utilizaba el 100% porque no había pecado y estaba en la presencia de Dios todo el tiempo.
después de la caída, perdió el 95% y con el 5% ha hecho todo lo que usted ve. Y cuando el Espíritu Santo toma a una persona, ahí, hermanos, es cuando nosotros decimos, ese no es él, ese es Dios quien está hablando. No dice también, hermano. A ese, dice uno, ahí no es ni carne ni sangre, ahí es el Espíritu Santo utilizando la boca del hermano, de la hermana. Cuando uno recibe una visión, cuando uno recibe algo sobrenatural del Señor, ahí trabaja el cerebro, la mente en su plenitud. Es decir, ahí es donde el hombre tiene que estar todo el tiempo. Pero por la humanidad caída que tenemos, esa conexión solamente dura cuando el Señor quiere mandar una palabra, o cuando, hermanos, en ese momento hay algo sobrenatural y Dios toma a alguien y en ese momento su cerebro trabaja al 100%. Ahora, estamos hablando de la fe. Entonces, la fortaleza, es decir, el pensamiento que está en la mente del hombre, hermanos, eso tiene que, esa estructura de piedra tiene que derribarse. Pero ¿cómo se va a derribar? Hermano, usted no puede venir con un martillo y le da la cabeza al hermano que la va a quebrar. Es la palabra de Dios quien hace esa obra finalmente. Hay personas que uno les predica, hermanos, y les da por años, 10, 15, por allá se vienen convirtiendo. Y la gente dice, ¿quién te convenció? Fue el Señor, fue su palabra quien trabajó en esos pensamientos y los derribó. Porque el diablo se especializa en levantar maneras de pensar, que nosotros adoptamos, pero que en la vida real no es cierto. No es cierto. Y que en la iglesia adoptamos maneras de pensar, pero que en la práctica nos oponemos ¿a qué? A la palabra del Señor, que no están aprobados por Él. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente, lo primero que tiene que hacer es derribar todo eso. Ahora, sí es posible que usted esté en la casa del Señor por años y que usted mantenga esas formas de pensar en su mente toda la vida. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Hermano, ¿qué diferencia hay de un hermano, de un creyente, lo voy a decir, que vive toda su vida con fortalezas, y qué diferencia hay de otro que está, fíjese bien, eso lo aprendimos en estos días pasados, renovando su mente, y que está ¿qué? Derribando fortalezas a cada momento. Que las fortalezas, hermano, se levantan en cada instante, a cada momento. Usted ve la iglesia llena, algo pum cae de su mente. Usted la ve mitad llena, mitad vacía, pum, algo le cae en su mente. Usted la ve que nadie vino al culto, pum, le cae algo en su mente. Usted ve que de repente, hermano, sucedió algo en la iglesia, pum, algo. Y ahí está. ¿Qué cosa? Ahí viene el dardo de fuego. ¿A qué? ¿A qué? A destruir algo. ¿En dónde? ¿Cómo comienza? Comienza aquí, en la cabeza.
¿Qué te pasa? Lo veo así un poco callado. Es que fíjate que yo he estado pensando. Ahí está. Aquí. ¿Qué te pasó? No te veo que hiciste hoy tal cosa. Es que no sé si yo creo que ahí está. La mente. ¿Por qué hizo esto? Es que yo estoy seguro, yo creo que. Y ahí va la mente. Entonces, el pensamiento todo el tiempo está, ¿qué cosa? Está analizando, está pensando, está procesando información. Yo ahorita le estoy hablando a usted y usted está, las palabras están queriendo encajonar, queriendo entrar en algunos huecos de su mente, pero usted lo empuja por acá y dice, aquí ya, y aquí, este espacio de aquí ya está ocupado. ¿Cómo es que está ocupado? Porque ya se levantó una estructura, un edificio, una fortaleza. Entonces la palabra de Dios entra por un huequito, se queda en un espacio bien reducido, pero la mayor parte del espacio lo tiene la fortaleza, y adentro está el hombre fuerte gobernando todos los pensamientos que están en la mente. Si uno no está constantemente botando esas fortalezas, es difícil poder renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque el efecto de la palabra de Dios al llegar a nuestra mente es traer una manera distinta de cómo usted tiene que pensar. Cuando usted tiene una manera distinta de pensar, usted puede ver las cosas de una manera diferente. Cuando usted mira las cosas de una manera diferente, usted puede hablar las cosas de una manera diferente. Pero ¿dónde comienza? Comienza con la palabra de Dios. O sea, no comienza con mi imaginación, no comienza con mi razón, no comienza con mi lógica, comienza con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios o bien es la palabra de Dios escrita en la Biblia, o bien es la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Yo al estar aquí parado y ver a las bancas, puedo usar mi razón y mi lógica. Y lo que yo le diga a usted al utilizar mi razón y mi lógica, usted me lo tiene que aprobar. ¿Por qué razón? Porque usted me va a decir, hermano, usted tiene toda la razón. Si usted va donde el médico y su brazo está podrido, ¿qué le va a decir el doctor? Hay que amputarlo. Y usted le va a decir, ¿por qué? Entonces el doctor va a buscar una razón lógica para amputar el brazo. Entonces usted va a ir a la casa y le va a decir, me amputaron el brazo. ¿Y cuál fue la razón? Porque la gangrena iba caminando y se podía pasar al cuerpo y acabar con toda mi vida. Entonces la persona le va a decir, pues el doctor tenía razón de amputarte el brazo. Entonces, al utilizar la razón humana, la lógica humana, es en base a qué? En base a lo que veo, en base a lo que siento, en base a lo que tiene forma, a lo que tiene color, a lo que tiene textura, a lo que se puede medir 10 centímetros, 1 metro, a lo que se puede pesar 2 libras, 5 libras. Eso es la ciencia. Y la ciencia
no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios usted no lo puede medir. A Dios usted no lo puede pesar. Usted no puede decir, tengo 3 libras de Dios. Tengo 1 metro de Dios. No hay medida. Usted no puede decir, tengo 5 colores de Dios: rojo, amarillo, verde, azul. ¿Cuál tú prefieres? No puedo yo ofrecerle a usted la forma. ¿Cómo quieres a Dios? ¿Cuadrado, redondo, triangular, plano? No se puede. No le puedo decir cómo quieres a Dios: en agua, en hielo o en gas. No se puede. Por eso la ciencia no tiene acceso a la divinidad, pero la divinidad sí tiene acceso a la ciencia. La presencia de Dios puede cambiar las formas. La presencia de Dios puede cambiar los colores. La presencia de Dios puede cambiar la materia. La presencia de Dios puede, hermanos, cambiar la textura. La presencia de Dios puede alterar todo lo natural. Por eso es que se llama la presencia de Dios sobrenatural. Es porque está por encima de lo natural. Entonces, lo sobrenatural gobierna, domina y sujeta lo natural. Entonces, la palabra de Dios es sobrenatural. Todo lo que la palabra de Dios enseña va en contra de la razón y de la lógica humana. Por eso es que muchas veces usted no logra comprender a Dios, porque siempre que Dios habla de una manera sobrenatural. ¿Y por qué no suceden entonces las cosas? Porque hay un principio en el reino de los cielos, y dice ese principio que para poder agradar a Dios tú tienes que estar ya listo para creer en lo que no se mira, en lo que no se toca, en lo que no tiene ya esperanza. Entonces, cuando tú estás en esa posición de creerlo, es ahí donde Dios se siente agradado y atraes lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque a eso se le llama fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y donde no hay fe, ahí hay ¿qué? Ahí hay incredulidad. Y donde hay una atmósfera, donde hay un ambiente de incredulidad, Dios ahí no va a hacer nada. Yo voy a seguir predicando de algo fíjese bien, estoy comenzando de lo básico y voy subiendo el nivel, el volumen, y voy subiendo las gradas y voy llegando cada vez a lo sobrenatural. Yo ya vi que muchos se me están quedando en los peldaños, y mi intención es que usted vaya a mi lado y pueda subir los peldaños hasta llegar a lo sobrenatural. Pero en lo sobrenatural yo ya ocupé tiempo para preparar su corazón y para preparar su mente. Porque si su corazón y su mente no están preparados, usted va a ser simplemente un espectador viendo lo sobrenatural. Y Dios no es una persona que se especializa en hacer show delante de la gente. Yo sí, yo puedo hacer un show acá. Puedo poner fondos de colores, luces intermitentes, música, humo, fuego. Es mi show. Puedo traer un vestuario, pero
Dios no necesita hacer el show. Yo lo puedo hacer para capturar su atención, capturar algo de usted. Dios no necesita capturar nada de ti. Dios lo que necesita es que tú estés en la condición para entablar una relación con Él. Y esa intimidad con Él es, ¿qué cosa? Es a través de la fe. Es a través de lo sobrenatural. Cuando la palabra de Dios, las promesas del Señor, tú las vas a utilizar, siempre que las vas a utilizar es porque no está lo que necesitas en ese momento. Tu hígado se acabó. ¿Qué necesitas? Un hígado nuevo. ¿Y quién te puede dar un hígado nuevo? Un donante. Pero sabes, Dios te puede poner un hígado nuevo en cuestión de segundos. ¿Y cómo? A través de algo sobrenatural. Pero para que eso ocurra, debe de haber ¿qué cosa? Debe de haber algo que lo conecte, que te conecte a ti y que conecte a Dios. Pero eso no va a ser porque es tu hígado el que se terminó. Porque si fuera por hígados terminados, ya todos los que tienen fallas en sus hígados estuvieran ya bien. La Biblia dice que Jesús, hermano, fue a lugares a predicar. Habían muchos leprosos, solo se sanó uno. Había muchos endemoniados, pero solo uno se libertó. En el Antiguo Testamento los profetas iban a muchos lugares, había muchas viudas, solamente a una se le reveló el Señor. Había muchos enfermos, muchos necesitados, solamente a uno se le acercó. ¿Por qué? Porque la fe, la convicción y la seguridad atrae la presencia de Dios. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, el Señor se le reveló a muchos, y cuando se les reveló a ellos, siempre fueron estas palabras: veo que tienes temor de Dios, veo que ayudas a la gente necesitada, y veo que eres constante en los ayunos. Y ellos se quedaron. ¿Por qué? Porque era la primera vez que ellos tenían ese tipo de experiencia. Pero ¿qué fue lo que atrajo la presencia de Dios? Lo que atrajo la presencia de Dios fue que ellos estaban convencidos que lo que hacían, lo hacían para agradar a un Dios al cual ellos no lo veían con sus ojos, y que no tenían ninguna manifestación en lo sobrenatural. Ahora, mire aquí este lugar. Mire cómo está. ¿Quiere que le dé mi opinión? Para mí, ahora ha sido el mejor momento de mi vida. No tiene lógica y no tiene sentido. Si usted me dice esas palabras, está en la razón, en lo cierto. Pero en lo sobrenatural ha sido el mejor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque he podido tener mis experiencias y no han estado ligadas al resto de lo que está a mi alrededor. Como en el Nuevo Testamento, muchos que nunca habían tenido esa experiencia y las empezaron a tener, fue ¿por qué razón? Porque se estaban moviendo en una dimensión sobrenatural.
que hablamos el día de ayer acerca de las bendiciones? Que las bendiciones te siguen. Y si alguien te sigue es porque alguien va atrás y tú vas adelante. ¿Y qué es lo que tú vas haciendo adelante? Vas caminando en obediencia. Caminas en obediencia y las bendiciones vienen detrás de ti. Y si quieres, hazle así y las saludas. Pero la cosa es, vas para allá, vas para adelante, caminando en obediencia. Ahora, si no caminas en obediencia, las bendiciones están ahí. Tu carro está ahí. Tu bautismo en el Espíritu Santo está ahí. La promesa está ahí. La sanidad está ahí a tu lado. Lo que estás pidiendo está ahí a tu lado. Justamente lo que necesitas ya está allí a tu lado. Pero no te sigue. ¿Por qué razón? Porque tu caminar es en desobediencia. Camina en obediencia y deja que las bendiciones trabajen por sí solas. Las bendiciones no se forzan. Las bendiciones no se forzan, ni se compran, ni se condicionan. Simplemente ellas solitas caminan detrás de ti cuando hay obediencia. ¿A qué? Obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted está leyendo la palabra de Dios siempre se va a encontrar esos versos que dicen: cuídate mucho de no hacerte muy a la derecha ni muy a la izquierda. Mantente en el punto exacto que te ordena el Señor en su palabra. Entonces, la fe, ¿qué es la fe? La fe es la convicción. Bueno, déjeme decir esto. Cuando nosotros oramos, ¿qué es orar? Orar es salirnos de lo natural y pararnos en lo sobrenatural. Cuando usted se para en lo sobrenatural, ahí usted puede pedir lo que quiera. Por eso es que el Señor dijo: pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque estando en lo sobrenatural, ahí sí se dan las cosas. Pero si estás en lo natural, así, carnalote, bien carnuda, y con tremendas torres en tus pensamientos, aquí en tu cabeza, que cuando vienes a la iglesia tienes que agachar por esa puerta porque no cabe, y cuando estás aquí te sientas y el castillo te llega hasta donde están los ventiladores en el techo. Y cuando te subes al carro tienes que abrir la ventana y sacar la cabeza así porque vea el tremendo castillo ahí. Y cuando te acuestas ahí en la cama, botas la pared de atrás porque tremendo castillo. Los pensamientos no han sido derribados. Entonces Dios tiene que primero que ir a tu mente, ir a esos pensamientos, derribarlos, y cuando los derriba, ahí viene la sanidad tuya. Ahí viene la prosperidad, ahí viene lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué cosa? Primero es tu manera de pensar. Cuando alguien le dice: ¿puede usted eso, hacer esto, hace la cabeza así? ¿Qué? Los pensamientos. Todavía hay pensamientos que no han sido moldeados a la palabra de Dios. Cuando esos pensamientos ya son moldeados, tú estás en la capacidad de trabajar en obediencia al 100%. Y estando al 100%, puedes trabajar en tu corazón. Bueno, vamos a hablar del corazón más, poquito más. Hay todavía más información del corazón. Pero la fe
La fe trabaja en esa área del hombre. Y cuando el diablo lanza el proyectil hacia tu vida, ¿cómo lo vas a pagar? Tienes que ocupar la palabra de Dios. No digo que vas a poner la Biblia así para que le caiga el balazo a la Biblia. Vas a ocupar las promesas del Señor. Porque el diablo viene, te cayó ya la bola de fuego en tu mente y comienza. ¿Usted ve el fuego que está ardiendo ahí? Ahí está, mire, si no lo oye. Y comienza a quemar, a destruir lo que está en tu mente. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? ¡Incendio! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Tienes que ir a la palabra de Dios. No, deje buscar mi teléfono y mandarme texto y decirme que se va a ir de la iglesia. Váyase a la palabra de Dios. Y ahí va a encontrar el agua fresca de una promesa de Él para apagar esa llama. No dicen amén, hermano. Me dejan solito predicando. Ya si el fin de semana lo veo chamuscado del pelo ahí de un lado de la oreja. ¿Qué le pasó? Hermano, usted no sabe lo que me pasó en esta semana. ¿Qué pasó? Tremenda bola de fuego que me mandó el diablo. Pero mire, rapidito. Ya me va a crecer el pelito allá, a ver, hermano. Así estamos. Así peleamos constantemente. Usted se va para el carro ahorita cuando termine el culto. Ahí va la bola de fuego. Ahí va. ¿Y cómo lo va a pagar? Bueno, pues ahí abra la Biblia. Y ahí va a encontrar la promesa. Aquí está la respuesta de Dios. Se apagó el fuego. Entonces, ¿cómo lo vamos a pagar? Lo vamos a pagar por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos da la convicción, la seguridad de que tenemos la victoria. ¿Con qué bolas de fuego vino, hermano, a este culto? Ya el diablo ya algo le dijo para esta semana. Y la bola de fuego ya está quemándose. Para el otro mes ya hay bolas de fuego que el diablo ya las tiene así, que ya hasta él mismo están quemando, que no aguanto para lanzárselas. Por ahí hay unos pueblos que siguen tradiciones donde el diablo agarra bolas de fuego y se las tira a la gente y todos se van riendo. Y el chiste es que le queda. En la vida espiritual es exactamente lo mismo que el diablo hace con la mente de la gente, con la mente del cristiano, con los que están en el mundo. Imagínense, y con nosotros. Por eso es que cuando digo constantemente, hoy que yo termine de predicar y voy manejando para mi casa, tengo que renovar mi mente. Tengo que renovar mi mente. Más de alguien me va a llamar y no me va a llamar para felicitarme, pastor. Usted es un gran hombre y maravilloso. Nunca he conocido personas como usted. Lindo, precioso, joven, fuerte, valiente, guapo. ¿Qué más? No, voy a recibir lo peor. Y si va para mí, mucho más de lo peor. Y en ese momento cae la bola de fuego. Si no es de mí, será de usted. O será de otro. Y cae la bola de fuego. Y tengo que sí, apenas voy terminando el culto. Y ya tengo que renovar la mente. Me voy a acostar, tengo que renovarla. Me levanto, tengo que renovarla. Estoy en el trabajo, renovándola cada segundo, hermano. Vengo para la iglesia renovándola, renovándola constantemente.
¿Por qué? Porque la palabra del Señor, y el Señor me está hablando. ¿Cuándo fue que dije que me habló? Me habló el sábado pasado, me habló este miércoles pasado, lo conté, y hoy en la madrugada me volvió a hablar. ¿Y qué es lo que Él me dice? Me habla de cosas que no se ven, de cosas que no están. ¿Y qué está haciendo Él con eso? Renovando mi manera de pensar. ¿Para qué? Para que yo vea las cosas diferentes. ¿Para qué? Para que yo comience a hablar diferente. Imagínese, usted nunca se imaginó que iba a estar en un culto donde iba a haber más ángeles que hermanos. Si no lo cree, cierre los ojos y dígale: Señor, dame la visión y a ver qué le da. Ay, hermano, y será capaz. Ya, ahí está ya la fortaleza en su cabeza. Ahí está ya la fortaleza. Gedeón no entendía, ni creía, nunca lo había recibido. Y se lo dijo: dame una señal. Y se la dio. ¿Y qué dijo? No me convence. Y lo puso al revés. Tal vez fue chiripa, suerte, lo que sea. Y lo puso al revés. Y se volvió a dar. Y dijo: hoy sí me he convencido. Óigame, no estaba tan convencido. No estaba tan convencido. ¿Por qué? Porque había tremendas fortalezas. ¿Y de dónde habían venido esas tremendas fortalezas? Estaban en tremendas fortalezas. ¿Por qué? Porque habían pasado décadas donde Israel estaba bajo bajo el sometimiento de los enemigos. Y eso mismo ocurre cuando estamos acostumbrados a una vida lejos de Dios. Nos acostumbramos a ver lo natural y nos cuesta salir de lo sobrenatural, llegar a lo sobrenatural. Y Gedeón no estaba convencido. ¿Y sabe cuándo fue que él se convenció? Cuando de repente salió de su tienda en la noche y fue a cepillarse los dientes. Y estaba ahí cepillándose los dientes cuando oyó el murmurar, el susurro de unas voces que decían: yo tuve un sueño anoche donde veía que la espada de Gedeón prevalecía con el adversario y Jehová le daba tremenda victoria. Allí él dejó de cepillarse los dientes y dijo en su corazón: verdaderamente Dios va a hacer algo con nosotros. Ahí se convenció. ¿Por qué le costó tanto? Si tenían la palabra de Dios, lo mismo nos sucede a nosotros. Usted tiene un ejemplar de la palabra de Dios. Y eso no es garantía. La garantía de que nuestras fortalezas están derribadas es de que usted esté renovando su mente constantemente. Entonces, viene el dardo de fuego. Y cuando viene el dardo de fuego, usted va a la palabra de Dios, utiliza las promesas de la palabra de Dios y dice: en el nombre del Señor Jesús. Y ahí él se comienza a apagar el fuego. Se comienza a apagar el fuego. Entonces, hermano, para poder apagar los dardos de fuego, necesitamos que esta cabecita comience a tener un trato diferente. Bueno, los otros lo están pensando, pero por lo menos ya tienen la palabra cerca. No dijeron amén, pero creo que está un poquito más cerca, o un poquito lejos, pero ya está por ahí. Bueno, dime un amén entonces, hermano, para saber que está aquí. Finalizo, hermanos, dentro de una hora más. Ahí sí dijeron amén, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo es que es eso? Al revés la cosa aquí. Cuando dice amén, no, y cuando se queda callado decir, hermanos. Juicio, el otro fuego. Esto es práctico, muy sencillo. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, literal, fuego literal, de parte de Jehová desde los cielos. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos, ¿qué? Fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Se quemaron literalmente. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió? Sí, pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que atrajo el fuego de la ira? ¿Qué es queja? Cuando usted murmura y contradice. Y cuando hace la... hermana, ¿puede usted, cuando termine el culto, hacer limpieza en la iglesia? Yo me tengo que ir a dar un baño sauna. ¿Cuál va a ser su queja? Ve el que piensa que soy sirviente. Ve el que se cree que pero de mi marido me manda así. Y dígalo todo lo que quiera decir. A eso se le llama queja. ¿Y cuál era la queja que tenía el pueblo con Dios? Bueno, eran muchas. Pero la primera, ¿cuál fue? La primera, ¿cuál fue? Los llevó por el desierto y no querían ir por el desierto. Ellos querían ir por el bulevar, con luces, tiendas, moles. Por ahí querían ir, no querían ir por el desierto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Les empezó a salir fuego a ellos y los consumió. Para que vea usted qué terrible es hacer eso cuando el Señor lo está diciendo. Para que vea qué terrible es. Yo tuve una experiencia antes de venir a esta iglesia. Yo tenía unas casas donde yo predicaba. Y hablé un fuertecito porque había unos desórdenes ahí. Y puse la plomada. Cuando el Señor le dé un sueño y le dé a usted una plomada, no voy a pensar que le va a dar trabajo de construcción. Es porque el Señor está viendo su vida, que tan torcida o que tan recta está delante de Él. Y en esa casa puse una plomada, porque había unas cosas que no se estaban haciendo bien. Y ahora, yo no tengo culpa, a mí no me importa, yo la puse. Al siguiente semana que me tocaba el día del culto, hacerlo ahí, que era un domingo, no era domingo, era día de semana. ¿Sabe? Salió la persona la hermana, y toqué todo, normal, cualquier culto, toqué. Y me abrió la puerta y no la abrió toda así, la mitad, y me dijo, ya no más, me dice. Ya no queremos que venga usted ya más a predicar aquí. Yo, ¿qué pasó? No, me dice, y bla, bla, bla. No más. Oh, bueno. Y había una cantidad de familias ahí en esa casa.
digo, puse la plomada y no me importó. Lo hice, le puse la plomada. Al siguiente culto me cerraron, me dijeron no más. Pues en esa semana, en el día domingo, me fui a hacer culto a otra casa. Y en el momento que estábamos cantando, suena el teléfono. Y me va apareciendo el nombre de la persona. No lo había borrado el contacto todavía. ¿Qué será? Dije, ¿qué será? Y me dejó el mensaje. Yo lo escuché y lo escuché. Eran alaridos, gritos desesperados los que había. ¿Sabe qué era? La casa se estaba quemando en ese momento. Justamente en la hora de culto, donde yo tenía que estar haciendo culto en esa casa, en ese mismo tiempo, exacto el minuto, empezó el fuego. Y le dije a los hermanos, mire, fíjese que aquí está la llamada y hay un fuego, salgamos. Suspendimos el culto. Esa ha sido la única vez que yo he suspendido un culto. Hermano, salga. Corrimos todos. Y cuando llegamos ya estaba el cerco, los bomberos tirando agua. El esposo estaba tendido en el suelo, desmayado. Y no crea que va a tener un cuerpo conmigo. Hermano, si tenía, era de mi cuerpo salían 5 del cuerpo de él, en el suelo. Todas las cosas, toditas estaban echando humo. Todo ya estaba en la calle echando humo. Y llegó la hermana llorando. Hermano, mire que lo que pasó. Y se fue la desesperación. Llegó otro. Llegó la policía. Usted conocía a esa gente. Y un alboroto ahí, ¿verdad? Una confusión. Y él que fumaba droga y bebía, llegó donde, y que robaba. Eran 3 cosas que hacía. El que robaba se me acercó y me dijo, ¿cómo usted me puede explicar esto? Y me hizo así con mi corazón, con los ojos rojos de llanto. La mano le temblaba de la angustia de lo que estaba pasando. Salió en las noticias y ahí tengo el recorte del periódico de evidencia de ese día cuando me cerraron la puerta. Y quien me cerró la puerta a esa hora que era hora de culto, estaban dormidos todos. Y quien me había cerrado la puerta, a sus pies comenzó el fuego. Ahí comenzó el fuego, exactamente. Yo no le deseo fuego a nadie, pero aquí hay un ejemplo de lo que sucedió en la vida real, que está en las Escrituras. Comenzaron a hablar y se prendió el fuego. ¿Qué me ha dicho el Señor de esta iglesia? Me ha dicho muchas cosas. Y una cosa que siempre tengo años de decirlo es que cuando se van a la cama y están a la orilla de su cama, comienzan a hablar de la iglesia. Y todas esas palabras el Señor las conoce. Y a mí me los ha dado hasta en visión, en revelación, cuando utilizan el teléfono para hablar y para hacer cosas. Hasta me los ha mostrado visitando casas simplemente para hablar. Ahora, ¿qué espera usted de un lugar donde la gente es así? Que hayan sanidades, que hayan milagros, que hayan conversiones, que hayan prodigios. No va a pasar nada. ¿Por qué razón? Porque el corazón del pueblo está engrosado. ¿Qué es engrosado? Cuando algo aumenta de tamaño, de forma, y
se hace más duro. Para que me entienda un poquito mejor, cuando usted que come tortillas, yo no sé qué son esos, pero les he visto comer tortillas. Cuando usted agarra la tortilla, que le va a quebrar el diente más que el pedazo, y usted la tira al suelo, bla, 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 como que es metal. Y esto está más duro, una tortilla engrosada. El corazón no es sensible, es pura piedra. Cuando el corazón del pueblo es así, el Señor no hace nada. Y mantiene la obra, mantiene todo. Pero ¿sabe cómo? Al estilo Ezequiel. Al estilo del profeta Ezequiel. Mantente ahí y continúa hablando mis palabras para que ellos sepan que hubo profeta en medio de ellos. Y cuando venga el tiempo del juicio, no tendrán la excusa de decir, nadie llegó a predicarnos, sino que yo voy a decirles, ahí les tuve un profeta. Y le dijo el Señor al profeta, predica, te oigan o no te quieran oír, no importa, necesito que haya una evidencia de que hubo alguien enviado por mí en medio de ellos. Y la obra siempre continúa. Y todo siempre continúa marchando. Y Dios continúa diciendo, no te muevas, ahí quédate. Y que no te oye, no me importa. Lo que me interesa es que hables lo que te digo que tengas que decir. Y así es. Ahora, leo el siguiente verso, número 16:35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a 250 hombres que ofrecían el incienso. Gente que no estaba autorizada para hacer eso en el altar del Señor, lo hicieron. ¿Y sabe qué pasó? Hasta a ellos en el altar les cayó el fuego. Yo he visto mucha gente que predica muy bonito, muy amables, muy lindos, pero que han hecho cosas en el altar que al Señor no le parece. Y el Señor los ha quitado del altar. Altar pequeñito y altar grande los ha quitado. ¿Por qué razón? Porque caminan jalando la bendición, pero no caminan caminando en obediencia, que es muy diferente. Hoy sí, hermano, terminamos. Y nos vamos a quedar para la siguiente ocasión, vamos a hablar de la prueba, del fuego de la prueba, del fuego del conflicto, cuando hay un conflicto, y del fuego cuando Dios trae un despertar en el corazón de la persona. Y después vamos a hablar del fuego de la presencia de Dios. Después viene y voy a hablar del sacrificio. Voy a hablar de la sangre. Voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Mire, hermano, tanto que he caminado. ¿Para qué? Para que su mente y su corazón estén listos para que el Señor, hermanos, pueda escribir su palabra en esas dos áreas de su vida. Pongámonos de pie en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos por estar aquí, por tu palabra, por adorarte, por exaltarte, por bendecirte. Señor, los pensamientos que están en nuestra mente, nuestra manera de razonar, tiene mucho que ver con mi salvación. Señor, es tu palabra la medicina, el único remedio
que puede transformar mi manera de pensar para poder ver las cosas diferentes como tú las ves y poder caminar en fe y no por lo que veo, por lo que siento o por lo que oigo o por lo que yo mismo considero que es lo lógico. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que sea tu palabra transformándonos, renovando nuestro pensamiento, cancelando todo pensamiento viejo que quiera mezclarse con tu palabra, así como la levadura se mezcla con la masa para producir el pan, sino que tu palabra como masa pura no se mezcle con nada para poder tener la esencia de los pensamientos, de tu voluntad y de tu propósito para mi vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor amado, porque tu misericordia es para siempre. Permite que tu palabra constantemente nos esté transformando en el nombre de Jesús. Amén y amén.